Muy bien, pues gracias a todos por estar un día más aquí. Nos acercamos a la palabra del Señor y hoy me gustaría hablaros de algunas cosas que están pasando en estos días. La Iglesia no puede mirar hacia otro lado ante la realidad que nos está tocando vivir en estos momentos. Y en los últimos días hemos visto cómo el ser humano vuelve a ser el ser más despiadado sobre la faz de la tierra, y vemos de lo que es capaz de hacer el ser humano a otros seres humanos. Y acabamos de ver cómo un país dirigido por un hombre sin escrúpulos y movido por las ansias de poder e imperialismo y sin compasión alguna ha invadido Ucrania, y el sufrimiento que se está generando ahora mismo en estas personas. Lamentablemente no es exclusivo. Hay otros países del mundo en estos momentos que están sufriendo exactamente lo mismo, pero parece que los medios de comunicación nos van guiando hacia qué es lo importante del momento, ¿verdad? Lo cierto es que esta guerra cruel e inhumana está dejando un sentimiento extraño, quizás por los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Dentro de unos días, la semana que viene, la próxima, vamos a tener el segundo aniversario del inicio oficial de la pandemia del COVID y del cierre de todo, cuando nos confinaron la primera vez, y todo lo que eso ha supuesto en estos 2 años, a nivel anímico, a nivel espiritual, a nivel afectivo, a nivel familiar, pero también a nivel económico, a nivel social, como todavía estamos sufriendo las consecuencias y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir con esto. Hoy seguimos en nuestros cultos con mascarilla, seguimos en los lugares cerrados con la mascarilla puesta, y aunque parece que estamos viendo el final del túnel, todavía estamos dentro de ese túnel. Y sin haber terminado, incluso sin que algunos estén viendo el final de ese túnel, nos encontramos con la guerra. Y quizás la guerra aquí en Europa, cerquita, apenas a 3 horas y poquito de avión, estamos de todo lo que está sucediendo, 4 horas. Esta semana me preguntaba uno de los jóvenes, tuvimos reunión de jóvenes esta semana, si yo creía que esto era el final de los tiempos, si yo creía que esto era el final, el fin del mundo, si iba a haber una tercera guerra mundial, si esto es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia describe como el fin de esta era. La verdad es que no lo sé. No lo sé. No lo sé porque si nos acercamos a la Biblia vamos a ver, y lo vamos a ver hoy, cómo hay momentos en los que lo que nos dice Jesús se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, yo creo que en estos momentos que debemos reflexionar sobre lo que está sucediendo, también tenemos que poner énfasis en lo que Jesús nos está mostrando. Esta guerra no es una guerra diferente a otras, es una guerra en la que 2 bandos se pelean y gente muere. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos en una época en la cual cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que está allí en Ucrania en este momento, son reporteros gráficos en primera línea. ¿Recordáis en los años 80, en los años 90, cuando Pérez Reverte era el corresponsal de guerra por excelencia de Televisión Española, y si había algún conflicto, yo lo recuerdo en Kosovo, en toda la guerra de los Balcanes, en los años 90, cómo todos los días él aparecía en primera línea de batalla explicando lo que estaba pasando? Hoy son los que sufren y los que reciben los balazos y las explosiones los que nos lo están contando. Porque cada uno de nosotros llevamos una cámara encima. Y cada vez estos aparatitos tienen una cámara más potente. Y empezamos a recibir información de primera línea de lo que está sucediendo. El jueves tuvimos la reunión de oración con nuestros hermanos ucranianos, y Alex, que no pudo venir porque estaba enfermo, tenía fiebre, me mandaba un vídeo de los bombardeos en la ciudad donde vive su familia. Y algo tremendo, porque era un vídeo grabado desde una ventana, y cómo se veía que en el parque de enfrente, en el parque apenas a 50 metros, 100 metros, se veía caer una bomba y explotar el parque.
Y es una cosa terrible, ¿verdad? Y hoy, pues parece que esta tecnología de la información, las redes sociales y demás, nos están acercando a la realidad de la guerra de una manera que antes no hemos visto. Ahora nos hacemos a la idea, más allá del acontecimiento informativo, vemos el sufrimiento y vemos todo lo que está ocurriendo en primera línea. Y desde luego empezamos a pensar qué es todo lo que está sucediendo. Algunas personas, algunos creyentes, algunos pastores, líderes, dicen que esto ya lo anuncia el Señor, que cuando se acerque el final de los tiempos sucederán estas cosas. Y sucederán guerras, y sucederán pandemias, y sucederán ciertas cosas que nos está tocando vivir y que por eso deberíamos estar muy atentos a todo, ¿verdad? Esta búsqueda de las señales del fin de los tiempos siempre ha estado presente en la comunidad cristiana, porque además aparece en la palabra de Dios, se nos cuenta cómo va a ser. Por lo menos se nos explica, no sabemos bien cuánto va a ser literal o cuánto va a ser alegórico, pero Jesús mismo, y vamos a verlo ahora, habla acerca de esto. Pero el resto de las culturas que han poblado la faz de la tierra, también muchas de ellas le han dado un especial significado al fin de los tiempos. Hay una conciencia universal en las culturas. Esa conciencia universal que hace que el descubrimiento del fuego, de la rueda y de otras tecnologías sucedan al mismo tiempo en diferentes continentes, en diferentes lugares, que no podían tener en aquel momento conexión entre ellos. Por ejemplo, la construcción de las pirámides que encontramos en Egipto, que encontramos en Asia, encontramos en Latinoamérica. Hay ciertos conceptos que en aquella época, sin ningún tipo de contacto que hasta ahora se haya podido descubrir, sucedió. Es esa conciencia universal, y esa conciencia universal pues también está en estas señales, doctrinas, como queramos llamarlo, acerca de la señal de señales del final de los tiempos. Así que ahí tenemos a los mayas, que pueden ser los más conocidos porque además nos dejaron un calendario. Los aztecas, los vikingos, los egipcios, todos ellos tienen su historia particular y su idea de cómo va a ser el final de los tiempos. Todos tienen esa conciencia de que hay un principio y habrá un final. Y lo cierto es que la Biblia habla a través de esto. Y habla tanto, y es tan importante que tenemos una doctrina, la escatología. La escatología que nos habla de la doctrina sobre las últimas cosas. Es decir, sobre el más allá y las cosas que habrá cuando acabe todo, incluso después de la muerte. Así que esta doctrina que se ocupa del destino final de la humanidad está presente en la palabra de Dios. Y me gustaría que leyéramos hoy 2-3 textos breves, pero que nos van a enseñar y nos van a mostrar qué es lo que dice Jesús acerca de estas cosas. Porque estas cosas son importantes. Eran importantes en aquella época y son importantes para muchas personas que viven con esa preocupación y tensión de si esto se acaba ya. Me gustaría que me acompañarais a Mateo, capítulo 24. Capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, iba a decir del Mateo, como si fuéramos amigos. El Evangelio de Mateo nos narra qué es y qué ve el Señor, qué nos enseña Jesús acerca de los últimos momentos, de los últimos tiempos. Mateo 24, versículo 1 en adelante dice así: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, sus discípulos se acercaron a él para hacerle admirar las construcciones del templo. Pero Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, todo quedará destruido. Estaba Jesús sentado en la ladera del Monte de los Olivos cuando se le acercaron aparte los discípulos para preguntarle: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabremos que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? Jesús les contestó: tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente, y llegarán a vuestros oídos noticias de guerras y rumores de conflictos bélicos. No os alarméis, pues aunque todo esto tenga que suceder, todavía no será el fin. Se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros, y por todas partes habrá hambres y terremotos, pero todas estas calamidades serán solo el principio de los males que han de sobrevenir. En aquellos días os maltratarán y os matarán. Todo el mundo os odiará por causa de mí,
Serán días en los que la fe de muchos correrá peligro, mientras unos otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Aparecerán por todas partes falsos profetas que engañarán a muchos. La maldad reinante será tanta que el amor de mucha gente se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste se salvará. Y esta buena noticia del reino se anunciará por todo el mundo para que todas las naciones la conozcan, y entonces llegará el fin. Esta es la explicación de Jesús a la pregunta de cuándo llega el fin, cuándo va a acabar todo. Lucas 21 nos da algún matiz diferente. 3 versículos solo. Versículo 7 de en adelante dice: Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabremos que estas cosas están a punto de ocurrir? Jesús contestó: Tened cuidado, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, o el momento ha llegado, no les hagáis caso. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no os asustéis, aunque todo esto ha de suceder, primero todavía no es inminente el fin. Y les dijo también: se levantarán naciones contra otras y unos reinos contra otros. Por todas partes habrá grandes terremotos, hambres y epidemias. Y en el cielo se verán señales formidables. Son estos dos últimos versículos. Se levantarán unas naciones contra otras, unos reinos contra otros. Por todas partes habrá grandes terremotos, hambres, epidemias. Y en el cielo se verán señales formidables. Es esta descripción del Evangelio de Lucas el que lleva a que muchas personas en estos momentos se estén preguntando: ¿estamos viendo esto? Aquí vemos terremotos. Otras traducciones bíblicas hablan de desastres naturales. Estamos viendo que la tierra está gimiendo, ¿verdad? Los últimos años estamos viendo más. Y hemos visto tsunamis, hemos visto terremotos, hemos visto destrucción. Estamos viendo cómo unas naciones se levantan contra otras. Ahora en las noticias todos los días. Estamos viendo hambre en el mundo desde hace mucho tiempo. Y ahora vemos epidemias. Epidemias como jamás habíamos visto, por lo menos nuestra generación. Entonces, muchas personas se acercan a esta lectura de la palabra de Dios desde la honestidad y desde la honradez, para buscar si esto es lo que Dios está describiendo, lo que nos está tocando vivir hoy. Así que me gustaría que viéramos varias cosas acerca de esto. Primero, el fin del mundo y la venida del Señor. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cómo sabremos que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? Para los creyentes, para los cristianos, el fin del mundo está directamente relacionado con la segunda venida de Cristo. Jesús volverá, y volverá a ocupar su lugar donde le corresponde como el dueño de la creación, como el rey de este mundo, el lugar que solo a Dios le corresponde. El Señor nos dice, cuando nos recuerda, cuando nos pide, cuando nos ordena que participemos en la Santa Cena, como acabamos de hacer cada vez que nos reunamos, no solamente estamos recordando su sacrificio y la muerte en la cruz, sino que traemos a nuestra memoria nuestro anhelo, nuestro deseo de que el Señor vuelva. Y que el Señor vuelva a estar aquí con nosotros como cuando vino la primera vez y esté ocupando el lugar que le corresponde. Porque ese es el símbolo de que acabará el dolor, de que acabará el sufrimiento, de que acabarán tantas cosas que Dios no quiere para nosotros y podremos recuperar esa relación total con el Señor. Ahora estamos disfrutando, dicen algunos escritores, del ya pero todavía no. Estamos disfrutando ya de las bendiciones que Dios nos da por ser parte de su pueblo, por ser hijos suyos, pero todavía no tenemos la plenitud de lo que el Señor nos promete. Y cuando el Señor vuelva, cuando el Señor venga, eso sucederá. Así que a veces hay personas que vemos que anhelan que Dios vuelva. Todos lo anhelamos, todos deseamos que Dios esté aquí con nosotros. Entonces, cada vez que ven todos estos acontecimientos que están sucediendo, su interpretación más rápida es: el Señor viene ya. Estamos viendo que esto se acaba. Las señales están claras. Es ese deseo, no tanto del sufrimiento, del dolor, de la guerra, de la epidemia, sino de la vuelta del Señor. Pero está ahí porque están unidos de manera inseparable. Estos signos anuncian el regreso del Señor. Lo que no sabemos es si estamos interpretando correctamente los signos de lo que está ocurriendo hoy, aquí.
Porque las señales están claras. Lo que dice Lucas está claro. Unas naciones contra otros, unos reinos contra otros, persecución, grandes terremotos, hambres, epidemias. Sin embargo, aunque seamos capaces de ver que todo eso que está narrando Jesús se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy, si echamos la vista atrás en los últimos 21 siglos, veremos que muchísimas personas han pasado por lo mismo, o muchísimas personas, o más bien diría que la historia de la humanidad ha pasado por etapas muy parecidas a las que tenemos hoy, en las cuales ha habido estas tensiones, este dolor, estas epidemias, persecución de los cristianos y situaciones muy parecidas, ¿verdad? Las guerras en Europa y Asia a través de estos 21 siglos, epidemias como la peste y otras cosas que han pasado a lo largo de la historia nos muestran que estos signos, señales apocalípticas siempre han estado ahí. Yo esta mañana, estando repasando esto, escribía cómo interpretaron estos textos los primeros cristianos que en los primeros siglos sufrían la persecución por parte del Imperio Romano y morían en la arena del circo. ¿Cómo interpretaron este texto los primeros reformadores en el siglo XV y en el siglo XVI, cuando los perseguían, torturaban y quemaban en la hoguera, en una época de guerras y en una época donde la peste estaba presente con sus epidemias, y ellos morían principalmente por el hecho de traducir la palabra de Dios y llevarle la Biblia al pueblo? Yo creo que lo que les tocó vivir a Lutero y a algunos que vivieron antes que Lutero, 100, 200 años antes, era un momento mucho más apocalíptico que el que vivimos hoy. Nosotros hoy tenemos un conocimiento tecnológico y tenemos un conocimiento acerca de lo que sucede en toda la faz de la Tierra en tiempo real que no tenían las personas que vivían en el siglo XIV, XV, XVI. Sin embargo, estaban allí sufriendo las guerras en el centro de Europa. La Alemania, lo que es ahora Alemania, intentando salir del poder que ejercía sobre ellos Roma y la Iglesia Católica, intentando ya tener su imperio ahí, los príncipes alemanes apoyando el primer germen del protestantismo, porque eso era la vía que vieron para salir de lo que les vinculaba al Vaticano, y otra serie de detalles que no tenemos ahora tiempo para profundizar. Pero vemos cómo, yo hace un tiempo estuve en Valladolid, y en la plaza mayor de Valladolid, donde se hicieron los autos de fe, donde se quemaron a decenas de personas por abrazar el mensaje del Evangelio, por tener una Biblia en español, por estar más cerca de la interpretación cristiana que hace el protestantismo que no del catolicismo. Yo creo que esas personas vieron el final de los tiempos en aquello, o sea, cómo va a sobrevivir el mundo a todo esto. Constantemente hemos visto que si profundizamos en cada generación y en cada situación, vemos las cosas que otros han pasado, como los esclavos africanos que fueron llevados a América, no solo a Norteamérica, sino también a Latinoamérica, vieron que aquellos que les habían enseñado quién era Jesús y les habían llevado la Biblia, los estaban vendiendo como esclavos y los estaban llevando y maltratando, y los trataban como bestias y no como personas. Y veían cómo su pueblo, su nación, su tierra se deshacía en medio de guerras, en medio de conflictos, la cantidad de esclavos que murieron en medio del Atlántico, cruzando por las batallas que había, por la piratería y por cosas que ellos estarían más cerca de ver el final de los tiempos, interpretando todas estas cosas. El que tuviera tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios y conocerla. La realidad es que cuando te toca pasar por un momento así, cuando te toca vivir esto en primera persona, necesitas ver y sentir que Jesús, que Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando estamos interpretando si esto es o no es, me preguntaba mi hija, papá, ¿tú crees que esto ya es el fin de todo? Detrás de todas estas dudas, detrás de estas preguntas que se están generando y debates en muchos sitios, lo que hay es el deseo absoluto de que Dios tenga el control de todo lo que está pasando.
de que Dios esté detrás controlando los desvaríos que la humanidad está cometiendo día tras día. Y si esto es lo que ha de pasar para que el Señor venga, que pase y que Dios venga y que Jesús vuelva. Ese es el deseo que hay. Personalmente os confieso, no tengo ni idea de si esto que está pasando es lo que Jesús nos está diciendo en Lucas 21 o Mateo 24, 25. No lo sé. Yo escucho a personas hablar con mucha autoridad diciendo estamos en los últimos tiempos. Yo eso me parece que no soy capaz de decirlo. De hecho, os voy a decir una cosa. Y ahora os explico por qué. Me da igual. Me da absolutamente lo mismo. Me da lo mismo. Porque ¿sabéis qué? El énfasis que Jesús pone en la palabra acerca de los últimos tiempos no es el cuándo, no es el cómo, es el mientras. El énfasis que Jesús pone en su palabra acerca de los últimos tiempos no es ni el cómo ni el cuándo, sino el mientras. ¿Recordáis? Capítulo 25 de Mateo, después de que Jesús diga estas cosas, ¿qué va a enseñar? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes están esperando que venga el novio, Jesús, y que se encuentre otra vez con su iglesia, con la novia. Y 5 de ellas son previsoras y traen aceite suficiente porque la costumbre de la época era que las doncellas estaban esperando que llegara el novio con sus lámparas encendidas. Las tenían que encender para acompañar al novio a entrar dentro, a buscar a la novia. Pero 5 de ellas no. Así que llega un momento en que se dan cuenta que está cerca la hora de que llegue el Señor y no tienen aceite. Y le piden a las otras, y las otras le dicen, a ver, si os damos, ni vosotras ni nosotras, id a comprar. Y se van. Y en eso que se han ido, llega el novio y solo entran con las 5 jóvenes que habían sido previsoras. Y se cierra la puerta y nadie más entra. ¿Y qué enseña esta parábola? Dice Jesús, estad pues muy atentos porque no sabéis ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre. No importa la hora, no la sabéis. No importa el día, no lo sabéis. Lo que importa es cómo estáis esperando. ¿Cómo estás esperando? ¿Estás preparado? ¿Tu vida está preparada para que el Señor llegue esta misma noche? ¿Tú estás listo para que Dios venga a buscarte esta noche? Esa es la pregunta. Justo después de ese texto hay otro, que es el del capital y los bienes. ¿Recordáis que el Señor le da a cada uno un dinero y le dice, haz negocio con él, multiplícalo, gestiónalo, yo luego te pediré cuentas sobre lo que has hecho? Hubo quien hizo negocio y ganó. Hubo quien no se complicó la vida, dice, yo no voy a perder, hizo un agujero en el suelo, guardó el dinero, cuando vino el Señor lo desenterró y dijo, aquí tienes lo que me has dado, no he hecho nada con ello. Dice que el día del Señor llegará inesperado, como un ladrón en medio de la noche. ¿Qué es lo verdaderamente importante de estos momentos que nos está tocando vivir y de esta enseñanza, esta doctrina de la escatología de los últimos tiempos? ¿Está acercándose el último momento? ¿Estamos acercándonos ya a la venida del Señor? Dice así Mateo 24, desde el versículo 36. En cuanto al día y la hora, nadie sabe nada. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe. Si ya Jesús está diciendo que ni Él lo sabe, ¿por qué perdemos el tiempo intentando identificar si lo que nos está aquí tocando vivir ahora es ese último momento? Si solo le corresponde al Padre saberlo, ni el más listo de nosotros, y ahí en nosotros en mayúscula de los cristianos de todo el mundo, teólogos, estudiosos, profesores, van a saber dilucidar estas señales del fin de los tiempos.
porque ni a Jesús le corresponde saber cuándo es ese momento. Nos lo dice Él. La venida del Hijo del Hombre se puede comparar a lo que sucedió en tiempos de Noé. Porque en los días anteriores al diluvio, hasta el momento en el que entró Noé en el arca, la gente no dejó de comer, beber y de casarse. Nadie llegó a sospechar nada. No había llovido nunca. Nadie sabía lo que era que cayera agua del cielo, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, llegó el diluvio y los barrió a todos. Lo mismo será cuando venga el Hijo de Dios. Vendrá en el momento en el que nadie lo espere. Estad pues vigilantes, ya que si no sabéis el día que vendrá vuestro Señor, pensad que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría preparado para ello y la vigilaría para que nadie entrara. Así pues, estad vosotros también preparados, porque cuando menos penséis, vendrá el Hijo de Dios. Os he dicho hace un momento, a Dios, a Jesús no les interesa decirnos cómo, cuándo va a suceder todo esto. Él responde a la pregunta de los apóstoles, pero no les da señales, sino si Jesús hubiera querido que nosotros supiéramos, si Dios hubiera querido que nosotros supiéramos cuándo iba a ser ese momento, nos hubiera dado una fecha, ¿no? Nos hubiera dicho, tal día, tal hora, estadme esperando que vengo, todos duchados, afeitados, con ropita limpia, que se acaba. Sin embargo, no nos lo dice así la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo importante no es el cuándo ni el cómo, sino el mientras. ¿Cómo vas a emplear la vida? ¿Cómo vas a invertir tu vida? ¿Cómo vas a vivir esa vida que Dios te ha dado? Para que en el momento en el que toque estar enfrente del Señor, el Señor te diga, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. Da lo mismo el momento. Lo importante es cómo vivimos mientras tanto, aprovechando el tiempo, que es corto, es muy corto. Aprovechar la espera. No en intentar adivinar cuándo será, sino esforzándome en el cómo voy a esperar. Un buen amigo mío decía esta semana, la fe madura no busca señales de los tiempos. Lo que busca es una señal clara y diáfana en su tiempo. Lo repito, la fe madura no busca señales de los tiempos. Lo que busca es una señal clara y diáfana en su tiempo. Somos maduros. No estamos preocupados por el cómo y el cuándo, sino qué tenemos que hacer ahora con nuestra fe. ¿En qué vamos a invertir ahora nuestra vida? Cómo nuestra fe en Jesús ahora va a tener el fruto que Jesús quiere que tenga. Nosotros no debemos preocuparnos por buscar las señales del fin del mundo. ¿Es bueno estudiar escatología? Sí, por supuesto, todo lo que dice la palabra de Dios es importante. Si no, no estaría en la palabra de Dios. Y las doctrinas de las últimas cosas nos enseñan cómo Dios quiere que entendamos que va a ser el final, que va a haber un final, que Él va a venir y que va a ocupar su lugar. Y todo eso tiene una importancia en cuanto al estudio, pero no condiciona nuestra vida. No condiciona nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida está condicionada por lo que Dios ha hecho por nosotros, por su sacrificio en la cruz, por nuestra fe y por cómo nosotros vamos a hacer para reflejar ese sacrificio que Dios ha hecho, todo lo que yo he recibido del Señor en mi vida, hacia otros que todavía no conocen al Señor. Vivimos sin temor, tenemos que vivir sin miedo a lo que ocurra. Sí que nos sufrimos, lloramos y nos dolemos con el que está sufriendo. Vivir sin temor no quiere decir que no tengamos un corazón de piedra y que no suframos por el que está sufriendo y que nos impliquemos en el sufrimiento del otro y que entendemos de alguna manera que ese sufrimiento no se dé y que intentamos abrazar al que está pasándolo mal. El vivir sin miedo y sin temor a lo que vaya a ocurrir no quiere decir que no seamos sensibles al sufrimiento de otros. La guerra es dolorosa, es injusta, es miserable, de la misma manera que la pandemia también ha sido muy dolorosa y todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Sin embargo, lo que a nosotros nos toca
es tener misericordia con el que lo está pasando mal, ayudar a todo lo que podamos, y allí donde Dios nos ponga a nosotros, ser pacificadores. Los creyentes trabajamos activamente para que la paz esté presente. Así que allí donde nosotros estemos, vamos a trabajar para reflejar los principios del Evangelio, trabajar por reflejar a nuestro alrededor todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, sin importarnos si el fin es hoy, es mañana, o nosotros no lo vamos a ver y nos tocará morirnos en el momento en que nos toque a cada uno y presentarnos delante del Señor, y allí seguirán nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos hasta no sabemos qué generación. Porque Dios nos dice que no nos corresponde ni a nosotros saberlo ni preocuparnos con ellos, sino ocuparnos del tiempo que a nosotros nos queda aquí. Esa es la manera de vivir la fe y el Evangelio, sin miedo, sin temor y con implicación, implicándonos en la vida de los demás, implicándonos en el sufrimiento de los otros. Así que, cuando volvamos a escuchar, cuando volvamos a leer, cuando volvamos a meditar en este texto, entendamos esta frase: no importa ni el cómo ni el cuándo, importa el mientras. Al Señor le corresponde decidir cómo y cuándo, no a nosotros. Y el Señor dice que ni siquiera Él sabe cuándo va a suceder, que solo le corresponde a Dios. Hay ciertas cosas que Dios se las ha reservado para Él, como el juicio. No nos corresponde a nosotros juzgar, ni tan siquiera a Jesús, a Dios Padre, y el conocimiento de cuándo llega el final de los tiempos, también se lo ha reservado Dios para Él. No nos corresponde a nosotros saberlo, solo nos corresponde vivir hasta que eso suceda de la manera que Dios quiere que vivamos, con tranquilidad, con paz, sabiendo y siendo conscientes que nada queda debajo del control de nuestro Señor. Aunque parezca que sí, aunque parezca que el caos lo rodea todo, Dios está ahí, siempre. ¿Oramos? Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor infinito, te damos gracias por tu misericordia, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos pone en una perspectiva correcta con respecto a ti y nos enseña de una manera adecuada qué es lo que tú deseas para nuestras vidas y en qué hemos de ocupar nuestro tiempo, en qué hemos de ocupar nuestro pensamiento y en qué hemos de estar centrados, Señor. Es importante saber que tú tienes el control de todo, que tú decides cuándo y cómo acabará todo, y cómo y cuándo nos encontraremos contigo, y que nosotros lo importante es que sepamos vivir adecuadamente mientras eso llega, Señor. Ayúdanos a vivir una vida ejemplar, ayúdanos a hacer todo aquello que tú deseas para ti. Bendito y alabado seas siempre, Señor. Amén, amén y amén.